noches para todos. Soy Catalina Beltrán, soy la gerente médico de Sanofi para la unidad de inmunología y quiero darles la bienvenida a este espacio académico de actualización en dermatitis atópica. Hoy el día tenemos un invitado muy especial y el objetivo es profundizar en la fisiopatología y el abordaje del paciente adolescente con dermatitis atópica. En este espacio, como les digo, nos va a acompañar el doctor Mauricio Torres. El doctor Mauricio Torres es dermatólogo con su especialización en dermatología pediátrica, actualmente vicepresidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica, miembro de Asocolderma y participó en el desarrollo de las guías colombianas de dermatitis atópica. Es jefe de posgrado de dermatología de la Universidad de la FUCS y hace parte del grupo de docentes del Hospital de San José. Referente nacional en el manejo de la dermatitis atópica en adolescentes y niños. Antes de dar inicio, quiero comentarles que esta charla va a quedar grabada en la web de la asociación y también quiero recordarles que por favor dejen sus preguntas que vayan surgiendo durante la sesión en el chat, ya que al final tendremos un espacio para resolverlas. Bienvenido, doctor Mauricio. Bueno, hola Cata, buenas noches a todos. Qué rico este espacio y bueno, lástima que no podamos estar viéndonos en vivo y en directo. Estos eventos así virtuales ya nos tienen un poco aquí como para coger fuerza. Rico vernos, los felicito por estar aquí conectados y pues la idea es hoy compartirles lo que hemos visto, lo que hemos estado aprendiendo y lo que nuestra experiencia con la dermatitis atópica del adolescente queremos bueno, compartir y pasar para todos ustedes. Voy a poner compartir mi pantalla, vamos a dar todo un montón aquí de clics. Fernando, usted es el jefe, me dice si está todo en orden, que debo ir cerrando. Sí, doctor, no, ahí está perfecto. Y la presentación se ve. Sí, señor. Bueno, cierro otra ventana aquí. Esta es una charla importante, que es una conferencia financiada por Sanofi. Y como les hablaba, vamos a hablar de dermatitis atópica del adolescente, avances en fisiopatología y el abordaje en el paciente. Antes de tener la otra diapositiva, igual estos son mis conflictos de intereses, donde pues recordamos Sanofi y pues otras componentes de la industria en dermatitis atópica. Arranquemos con el concepto básico de dermatitis atópica. No es una alergia. Enfermedad inflamatoria crónica y recurrente de la piel que se asocia a prurito, a una mayor reactividad del sistema inmune y a una alteración de la barrera cutánea. Si cada vez que nos preguntan los pacientes o los papás de los pacientes qué es dermatitis atópica, con esto tenemos ganado muchísimo. Enfermedad inflamatoria crónica recurrente de la piel, caracterizada por prurito, una mayor reactividad del sistema inmune y alteración de la barrera cutánea. El origen es multifactorial, complejo. Por muchos años hacíamos unas gráficas complicadísimas que últimamente se han reducido a 4 factores importantes y a recordar que ustedes como pediatras, nosotros como dermatólogos pediatras, nos vamos a enfrentar muchísimo a esta enfermedad. Se habla que hasta un 90% de los pacientes atópicos empezaron antes de los 5 años de edad. Eso nos pone un rango bien importante. En Colombia la prevalencia es variable, pero en principio unos estudios que desafortunadamente no son pues tan multicéntricos como quisiéramos, no tenemos una base de datos muy organizada, se considera entre un 20 y 25% de prevalencia. Eso es un montón de pacientes. Volviendo a este origen multifactorial y complejo, tenemos estos factores importantes que se podrían resumir en este triángulo que, más que un triángulo de disfunción de la barrera cutánea, prurito y anomalías del sistema inmune, me ha gustado mucho más enfocarlo en esto. 5 factores de fisiopatología que nos pueden llevar a desarrollar la dermatitis atópica y donde tenemos distintas alteraciones. ¿Cuál es primero? Difícil saberlo. ¿Cuál es la última? Más difícil todavía. Todas se alimentan una a la otra. Arranquemos por la que creería yo que podríamos como solucionar un poco más rápido y es los factores genéticos. Importante, esta es una enfermedad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que cuando pregunto los antecedentes no hay antecedentes de atopía. Y esto es porque no es una enfermedad de herencia mendeliana clásica. Hablamos de cambios epigenéticos, penetrancia incompleta y una huella genética.
Pero ¿por qué sabemos que existen los factores genéticos? Y es porque cuando somos hijos de atópicos o somos como papás atópicos, nuestros hijos tienen entre 3 y 5 veces más riesgo de tener atopía, de dermatitis atópica o las enfermedades primas de la dermatitis atópica como asma, rinitis alérgica y las alergias alimentarias. Entonces ahí tenemos un complejo grande y es porque no hay un único gen. Si bien el más estudiado es la mutación del gen de la filagrina, que afecta entre el 10% de los pacientes, hay muchos otros factores que hablamos de proteínas estructurales de la epidermis y proteínas reguladores de la respuesta innata y adquirida. Entonces, cuando nos interrogamos, no hay un único gen, sí hay una susceptibilidad genética y cambios epigenéticos que al comienzo pueden ser transitorios, pero si se vuelve una dermatitis atópica muy severa, ya van a mutar completamente los cromosomas y vamos a tener una herencia a los siguientes pacientes. ¿Cuáles son entonces estas alteraciones de la barrera epidérmica de origen genético? El gen de la filagrina, como lo mencionaba antes, muy importante, alteraciones de las proteínas S100 y precursores de la membrana cornificada. ¿Qué puede estimular para que ocurran los cambios epigenéticos? Y aquí tenemos los factores que son modificables. ¿Cuáles son los principales? Exposición a alergenos aéreos y alimentarios, exposición a factores ambientales, polución, tabaquismo en la casa, cambios en el microbioma, obesidad como entidad proinflamatoria asociada a piel seca, el uso indiscriminado de antibióticos y ciertos productos tópicos, humectantes, cosméticos que nos pueden sensibilizar al paciente. El gen de la filagrina fue la gran revolución en el 2006 cuando dijimos, bueno, esta es la causa, sin embargo, vimos que no en todo el mundo ocurre. Lo sospechamos cuando tenemos un paciente con hiperlinearidad de las palmas, cuando desde que nace el paciente tiene una piel muy seca. El gen de la filagrina es un protooncogen, que estimula el cemento que va a mantener bien fijos los queratinocitos. Tiene unos metabolitos activos que nos ayudan a la humectación y a mantener el pH ácido y su principal función va a ser regular la descamación y producir más lípidos en la piel. Las alteraciones pueden además asociarse a inflamación. Otros de los componentes importantes de la barrera epidérmica tenemos las ceramidas, que son esta grasa que ayuda a pegar los queratinocitos entre sí y mantener humectada la piel. Hay un grupo grande que están en el cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 1, donde tenemos todas estas proteínas que ayudan a que los queratinocitos se diferencien y que la piel funcione mejor. Aquí entran mutaciones no tan frecuentes, pero que se deberían estudiar, como la loricrina, la involucrina, y una proteína que recientemente se ha estudiado, y es el CAR14. Muy frecuente la alteración cuando está disminuida, producir dermatitis atópica, y cuando está exacerbada, producir psoriasis. Y por último, las claudinas. Claudinas que son las partes que ayudan a que la piel se mantenga junta. Distintas mutaciones que son los polimorfismos del CLDN1 se asocian con susceptibilidad a la dermatitis atópica y que pues cuando no están bien desarrollados nos predisponen a que la piel esté alterada y por eso está en el grupo de factores genéticos que se asocian a alteración de la barrera epidérmica. El microbioma entra como un punto muy importante. Yo creo que todos ustedes estamos viendo muchísima información de los microbioma, de los cambios, del uso de probióticos y de recuperar el zoológico que todos tenemos en nuestra piel. Y aquí es importante recordar que nuestro microbioma, el balance entre las bacterias, virus y protozoos que tenemos en la piel, nos va a ayudar a prevenir infecciones, hacer una competencia ecológica entre unos y otros, produciendo mayor hidrolización de los lípidos, producción de ácidos grasos libres que sirven como bactericidas y así mantenernos protegidos. ¿Qué ocurre cuando somos atópicos? Esto ya está demostrado. Nuestro microbioma, cuando somos atópicos, ya es
muchísimo más desbalanceado, especialmente cuando se nos inflama la piel. Y este pequeño grupo que involucra a la familia de estafilococos, cuando somos atópicos, se revierte la relación y el estafilococo aureus crece como loco. ¿Y qué ocurre cuando crece como loco el estafilococo aureus? Desregula el sistema inmune, se disminuye la producción de péptidos antimicrobianos, por lo cual nuestra piel queda más sensible y se incrementa, con el crecimiento del estafilococo, se incrementa la producción de toxinas. ¿Qué ocurre con las toxinas del estafilococo? Activa la respuesta inflamatoria, disminuye la producción de filagrinas, las claudinas, para que la piel se mantenga adherida y nos hace más susceptibles. Yo creo que ustedes, todos que han visto pacientes atópicos, se han dado cuenta que un impétigo contagioso puede crecer muy rápido en el paciente atópico. Una infección leve puede dispararse e incrementar. Ese balance del microbioma y la relación con dermatitis atópica es bien importante. Por eso se ha planteado el uso de Clorox, de los baños de hipoclorito, en algún momento, hace muchos años, ya no se utiliza los antibióticos por largos periodos. Lo que sí vemos ahorita es que si reducimos la inflamación, nuestro microbioma se regula y por lo tanto se vuelve a tener el equilibrio. Un resumen de lo que produce esta desbalance con mayor crecimiento de estafilococos: disminución de la filagrina, incremento de las interleuquinas inflamatorias, sobre todo la interleuquina 31, la linfoproyectina tímica estromal y una respuesta inflamatoria TH2. Ya vamos para allá. Un tercer punto muy importante en la dermatitis atópica es el prurito. El prurito, que es realmente un prurito explicarlo, porque no es un único punto, no hay una única sitio. ¿Qué vemos en este ciclo de prurito y dermatitis atópica? Primero, el daño que nos hacemos al rascar. Segundo, la inflamación que nos hace susceptible para que la piel se inflame más y nuestros queratinocitos produzcan interleuquina 31, que hace que estimula muchísimo el prurito y estimula que los nervios crezcan. Al crecer los nervios, se produce un fenómeno que se llama aloquinesis, y es un mayor estímulo cuando somos atópicos ante mínimos estímulos. Suena un poco trabalenguas. Es decir, lo que a mí me rasca, a una persona no atópica sencillamente pasa desapercibido. Lo que a mí me duele, a una persona no atópico le puede molestar, no doler tanto. Es decir, nos cambia la sensibilidad. También ocurre la sobreexpresión de la linfopoietina tímica estromal, o TSLP, que va a activar el crecimiento de los nervios para que a través de los receptores PAR2 se enlonguen los nervios. Cuando se hace biopsia de la piel del paciente atópico, los nervios son mucho más gruesos y con tendencia a enrollarse en sí mismos. Y también interleuquina 4 y 13, que activa la actividad neuronal, también activa la parte inflamatoria y que se dispara cuando tenemos los factores predisponentes: piel seca, estrés, alteración del sueño, consumo de alcohol, que nos estimula a que crezcan mucho más los nervios, que nos pique mucho más la piel, y que además en distintos estudios se ha demostrado que si bien hay liberación de histamina, no es vía de histamina el prurito de la dermatitis atópica. Por eso ustedes lo han visto que recomendamos antihistamínicos sedantes para que el paciente se descanse un poco más, se regule el sueño, pero que el antihistamínico usualmente no le funciona para controlar el prurito en el paciente atópico. ¿Cierto que es un prurito explicar el prurito de la dermatitis atópica? Por última parte, aquí tenemos la parte inflamatoria. Esa parte inflamatoria, este sería un buen como resumen de qué ocurre, cuáles son las células principales. Tenemos interleuquina, la familia de los TH2, los eosinófilos y la inmunoglobulina E. Tenemos también un resumen de cuáles son esas citoquinas proinflamatorias que nos activan la respuesta, que como vemos aquí,
la respuesta TH2, interleuquina 4, 13, 5, 12 y el interferón son las más importantes, y las citoquinas proinflamatorias derivadas de los queratinocitos, SLP, interleuquina 25 y 13. Ese sería un resumen. ¿Cómo ocurren estos fenómenos? Tenemos una piel sana, funciona perfecto la barrera cutánea, es decir, no está la piel seca, no está alterada, el microbioma está compensado, todo se regula y nuestro sistema inmune funciona perfecto. Cuando somos atópicos, empezamos a tener que desde temprana edad cualquier sustancia se vuelven alergenos aéreos, en maquillajes, tópicos que nos incrementan la actividad del sistema inmune. Esa predisposición genética hace que ante mínimos estímulos, nuestro sistema de defensa activa más las células de familia ILC2 con la producción de interleuquinas inflamatorias 4, 5, 9 y 13 principalmente. También activa que ante mínimos estímulos el queratinocito se tiende a inflamar y por eso estimula las interleuquinas 33, 25, la producción de TSLP y eicosanoides. Cuando tenemos una respuesta mayor TH2, nuestro sistema de defensas se alborota. TH0 pasa a TH2, se producen muchas citoquinas proinflamatorias que se alimentan unas con otras, incrementan los niveles de eosinófilos tanto en la sangre como en los tejidos, y ante mínimos estímulos, como tenemos las células tan alborotadas, los alergenos activan y producen muchos anticuerpos IgE. Por eso es que hablamos de atópica como multicausal, porque ante cualquier estímulo nuestro sistema de defensa se activa. ¿Qué ocurre con esta inflamación crónica? Se daña la piel por el rascado, porque las citoquinas proinflamatorias hacen que no se mantenga bien adherida a la barrera cutánea, porque tenemos un rascado que también daña la piel, porque tenemos una susceptibilidad que hace que nuestra piel esté seca permanentemente y por lo tanto se activen más los eosinófilos, se produzcan más citoquinas proinflamatorias y se reduzca la producción de proteínas propias del queratinocito para mantenerse unida. Un poco trabalenguas, pero podemos resumirlo en susceptibilidad de la piel, factores genéticos, alteración del microbioma, una mayor tendencia al prurito y una respuesta en fase aguda, principalmente TH2, en fase crónica, ya mayor tendencia a TH1, y distintos grupos de interleuquinas, de respuestas proinflamatorias, como son las interleuquinas de la familia TH22, TH17 y la interleuquina 1, que dependiendo del fenotipo de cada continente, podemos hablar de ciertas susceptibilidades y endotipo. En América y en Europa, nuestra respuesta suele ser mayor TH2 y algo de TH22 y menor de TH1 y TH17. ¿Por qué esto es importante? Para pensar en los posibles tratamientos a futuro en cada paciente. Resumiendo esta primera parte, quise que no fuera un trabalenguas complicado. Recordemos, enfermedad inflamatoria crónica recurrente de la piel, con un espectro clínico variable donde tenemos una susceptibilidad por mutaciones de los genes epidérmicos, disfunción de la barrera cutánea, alteración del sistema inmune, cambio en la composición lipídica de la piel, desequilibrio del microbioma y un síntoma y a la vez un desencadenante importante como es el prurito. Necesita un factor ahí importante. Pero por muchos años, este pedazo de la barrera cutánea, dermatitis atópica, veíamos también que se acompañaba, no siempre, pero se podía acompañar de dermatitis, de rinitis, asma o estornudos frecuentes, y se hablaba de la marcha atópica, que esta es la gráfica clásica, o la marcha atópica, que era la invertida. ¿Qué ha pasado al estudiarlo? Bueno, es que cuando tenemos esta alteración de las vías inflamatorias, rápidamente nuestro cuerpo también reacciona y se puede acompañar de otras enfermedades, y por eso se habla de grupo de enfermedades inflamatorias tipo 2. Al analizar estos factores principales, estas interleuquinas proinflamatorias principales, ¿qué se ha visto también? Bueno,
que cuando tenemos dermatitis, asma, rinosinusitis crónica, rinitis alérgica y esofagitis eosinofílica, comparten muchas de las vías. Interleuquina 4-13 hacia TH2, de activación de TH2 vía los liberadores de los queratinocitos por interleuquina 5, TSLP, interleuquina 33, y a diferencia de las otras, la interleuquina 31 como estimulante del prurito, que es bien importante. ¿Por qué entonces vemos al analizar vemos que el paciente atópico, sobre todo el atópico desde temprana edad, con dermatitis atópica moderada severa, e incluso cuando llega a la adolescencia, no solo la piel puede ser un problema, podemos ver relación con alergias alimentarias, asma, rinitis, alteraciones óseas, la esofagitis y cambios emocionales. Esos cambios emocionales se han visto que puede ser por el estímulo TH2, pero también por una susceptibilidad dada por este incremento de horas sin dormir cuando tenemos dermatitis atópica. Y no solo además relacionados directamente con la enfermedad, pero no solo en el paciente, sino también en sus papás. Esto es bien importante para tener en cuenta. Esta alteración del sueño, alteraciones sociales, se ven reflejadas en cuando medimos los pacientes y les medimos sus sensaciones, vemos que tienen un alto nivel de infelicidad o de depresión, pena o vergüenza de salir al público, disminución de la confianza o que les hayan hecho bullying. Esto porque es importante, sobre todo en el adolescente. En el más chiquito podemos camuflarlo y jugar con otras cosas, pero en el adolescente que está en un momento tan importante de su desarrollo, de autoestima, crecimiento, relaciones sociales, pues una dermatitis atópica moderada o severa debemos prender alertas para trabajar en conjunto y en equipo. ¿Qué hemos visto también que es importante en el paciente con dermatitis atópica moderada severa, niño y adolescente sobre todo? Pensar en las comorbilidades no atípicas, como las mencionaba antes, sino acumulativas. Y aquí son estas comorbilidades acumulativas, aquellas que se definen como secundarias a no tener la enfermedad controlada. Ansiedad de primero, alergias alimentarias, pero también importantísimo, sedentarismo, tendencia a la obesidad. También se ha visto una importante asociación con hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca, que todos son factores que podríamos intervenir. Cuando se mide, si fuéramos un poco más conscientes en esto, pues bueno, podemos estimular la actividad física para controlar un poco el sedentarismo, frenar la obesidad, que se entra en ese círculo vicioso. Mayor obesidad, mayor pérdida transepidérmica de agua, mayor tendencia a la inflamación, mayor piel seca y por lo tanto empeora los síntomas de la dermatitis atópica. Tener ansiedad, tener hipertensión, enfermedad cardíaca, pues también se asocia a que puede exacerbar los factores de riesgo, el uso de los medicamentos, tabaquismo, alcohol y por lo tanto entrar en este círculo vicioso. Y algo que no teníamos tan en cuenta, pero que ya se ha demostrado, el paciente atópico no controlado, al sumar estos factores de riesgo, pues tiene mayor riesgo que la población general de infartos agudos de miocardio, falla cardíaca e isquemias. Cerrando un pedazo acá, vemos la dermatitis atópica, si bien no es mortal, tiene un impacto muy importante en la calidad de vida y muchísimas necesidades insatisfechas. Si medimos esas necesidades insatisfechas y el impacto en la calidad de vida, muchas veces la dermatitis atópica puede tener más afectación de la calidad de vida que enfermedades renales crónicas o fibrosis quística. Creo que esto es importante para caer en cuenta cuando nos enfrentemos a nuestros pacientes. Entonces, recordemos las complicaciones que acompañan la dermatitis atópica moderada severa, alteraciones del sueño, el dolor de la piel, las comorbilidades, enfermedades TH2, mayor tendencia a las infecciones y las otras que podemos modificar, como las cardiometabólicas, tabaquismo, obesidad, depresión, ansiedad, intentos o riesgo alto de suicidio y alteraciones del sueño. Segundo mensaje, dermatitis atópica, alta asociación de comorbilidades con enfermedades inflamatorias tipo 2 y un importante impacto en la calidad de vida, siempre asociado a la severidad.
importante, no todas las dermatitis atópicas se acompañan de ansiedad, depresión, alteración del sueño, prurito muy importante, falla laboral o ausencias laborales o académicas. Siempre está muy relacionado con la severidad de la enfermedad. Abriendo entonces así el panorama, nuestro paciente atópico, el atópico adolescente, pues cuando nos enfrentamos a él, el adolescente siempre va a ser un reto, es un paciente especial donde necesitamos un alto grado de compromiso para los tratamientos, donde necesitamos un alto grado de empatía, trabajo en equipo, porque finalmente yo puedo hacer la fórmula perfecta, los papás comprarles o hacer el trámite para tener los medicamentos, pero si él no lo hace, se rompe un poco la cadena. ¿Qué es importante cuando nos enfrentamos al paciente atópico adolescente? Uno, reforzar el diagnóstico. Para recordarles, el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico. Uno son los criterios de Hanifin y Rajka, con los que muchos aprendimos dermatología o cuando rotamos o si vemos en la mayoría de textos y hablamos de unos criterios mayores y unos criterios menores. En las guías colombianas estamos trabajando mucho estos criterios, que son los criterios de la Fuerza de Trabajo Británica, donde tenemos unos puntos esenciales. Si ustedes ven en los dos, hablamos de prurito como principal signo y criterio, lesiones agudas, subagudas o crónicas y localizadas según la edad de cada paciente y unos factores importantes o asociados. Cualquiera de los que utilicemos, normalmente siempre es clínico, no necesitamos exámenes, excepto si tenemos una forma severa que queremos complementar, hacemos un hemograma, especialmente para medir los niveles de eosinofilia periférica y de una inmunoglobulina E total para ver un poco la respuesta. Inmunoglobulina E total, que si hay alergólogos hoy aquí en la audiencia me van a decir, no, pues no siempre funcionan y la IgE total es un todo y no es nada. Eso es muy cierto. Lo pedimos para tener ese perfil, pero también hacemos test de alergias en compañía del alergólogo o los IgE-RAS específicos, dependiendo cada paciente. Por eso tiene asterisco, no es para todo el mundo. La biopsia la utilizamos cuando definitivamente no estamos tan seguros del diagnóstico y queremos hacer un diagnóstico diferencial importante. Los linfomas cutáneos ocurren, la ictiosis ocurre, psoriasis, muchas veces se puede confundir. No importa cuál de los dos criterios utilicemos, lo importante es utilizar y tener clarísimo los criterios de diagnóstico. Los dos son válidos para utilizar, lo importante es utilizarlo. Uno con el paciente entonces, confirmarles el diagnóstico y estar seguro de lo que estamos hablando. Un recorderis de dónde se localizan las lesiones clásicas en el adolescente. Ya hablamos compromiso de las áreas de flexión, muñecas, cuello, en mayor cantidad y menos en las fosas antecubitales hipopliteas y también en el cuero cabelludo, en muchos se vuelve un problema. El segundo punto importante es cuando vamos a tratarlo, hablar de severidad. Empezar a hablar de severidad e involucrar al paciente y a su familia. ¿Y cómo podemos establecer esa severidad? Bueno, si lo queremos hacer solo síntomas, preguntarles a ellos, califica hoy en tu cita de hoy, en los últimos 3 días, ¿qué tanto pica de 1 a 10? ¿Qué tanto no estás durmiendo de 1 a 10? Y en la última semana, ¿cuántas veces has tenido que faltar al colegio o al trabajo? Pues muchos niños de 16, 17 pues ya tienen que trabajar. Y lo mismo, ¿cuántos días los papás han tenido que dejar de trabajar? Eso es una forma de preguntar. Otra, a través de signos clínicos, importante, un porcentaje de superficie corporal afectada, más del 10% ya estamos diciendo, aquí se nos está comprometiendo. Usualmente la ley de los 9 que se usa en quemaduras nos funciona. Y lo más importante que hemos estado utilizando y aquellos residentes de pediatría o los pediatras que ya se han graduado, que han rotado conmigo, se acuerdan que somos muy intensos en que conozcan estas escalas. Ustedes las pueden hacer en su consulta, son muy rápidas. El SCORAD, que mide signos y síntomas, el EASI o ISI, que mide solo signos, si lo usamos tenemos que acompañar de un POEM, que es para síntomas, y las preguntas de calidad de vida. Por tiempo, siempre la que más utilizo es el SCORAD. El ISI y el POEM se utilizan más en ensayos clínicos o en estudios. El SCORAD es muy fácil. Hay una aplicación,
ustedes la pueden descargar y dice, paciente mayor de 2 años, menor de 2 años, seleccionan cada área, evalúan de 0 a 3 usualmente qué tan severo están, sequedad, enrojecimiento, hinchazón, exudados, lesiones de rascado o engrosamiento, y lo mismo de la escala de trastornos del sueño y picazón. Y eso nos da un valor que nos sirve para documentar y que el paciente esté involucrado. Esta yo no la utilizo ya tanto porque, si se dan cuenta, cuando uno marca, toma cada zona como un 100%. Me gusta mucho más la que desarrollamos en las guías colombianas de dermatitis atópica, que ustedes las pueden descargar, están hechas para médicos generales, médicos familiares, pediatras, dermatólogos, alergólogos, gastroenterólogos que tengan contacto con pacientes con dermatitis atópica. Ustedes la descargan, le dan la flechita, carga todo esta flecha circular y ahí está en la primera parte la calculadora. Esa calculadora, ¿qué hace? Si ven lo que les decía, toman cada zona 0, 25, 50, 75, 100%, califican las 6 síntomas principales y lo mismo de 0 a 10 los síntomas de picazón o trastornos del sueño. ¿Por qué es importante esto? Clinimetría nos sirve para que el paciente se comprometa, se ponga unos objetivos y porque también me va a servir para, no importa la guía en la que nos basemos. Si hacen la colombiana, pues más importante todavía, pero la europea, las japonesas, la americana está pendiente de actualizarse, la última versión fue el 2014. No importa la guía que tomen, siempre está el escalonamiento terapéutico. Esto uno se los puede mostrar a los pacientes. Esto uno les puede decir, miren, tenemos un reto, subir y bajar esta escalera. Ustedes están en un momento malo, pero podemos estar en un momento bueno. Un SCORAT de más de 50 y un porcentaje de superficie corporal de más de 10 nos habla de una dermatitis atópica severa. ¿Cómo es la base del tratamiento? Siempre preguntar las comorbilidades y hacer el acompañamiento interdisciplinario. Lo hablamos con las comorbilidades, lo hablamos con las otras enfermedades, ustedes lo ven. Esto es de manejo en equipo, mucha paciencia y manejo en equipo. La base del tratamiento, siempre, precaución en el baño, uso diario de emolientes, identificar factores de riesgo y evitarlos, y algo que está demostrado que desde el Hospital de San José hacemos desde hace más de 4 años, en el Centro Dermatológico Federico Lleras, la doctora Macías lo implantó hace más de 10 o 15 años, es los talleres de dermatitis atópica, espacios donde el papá, cuidador, los pacientes pueden aclarar dudas, entender más el compromiso de los tratamientos y bueno, ahí estamos. Estos talleres los seguimos haciendo, incluso ahora en pandemia los estamos haciendo virtuales. Si tienen un paciente, contáctenos, que son espacios abiertos para ayudar. Terapia base, siempre entonces, los cuidados del baño, jabones de pH ácido, Sindet, baños cortos con agua tibia, evitar los exfoliantes, estropajos, identificar factores de riesgo y tratar de evitarlos. Si se dan cuenta aquí, no quitamos nada de la comida, a no ser de que lo identifiquemos y documentemos una alergia verdadera, y el uso de emolientes. Muchas veces cuando nos enfrentamos a que el paciente dice, ya he usado esto y esta otra crema. ¿Qué es importante pensar en el emoliente? Debe ser seguro, efectivo, sin olor, sin color y que el bolsillo de cada paciente lo aguante. Igual, cuando rotan conmigo, les hacemos ese ejercicio. Cada uno debe tener por lo menos unas 10 cremas en su arsenal terapéutico para poder afrontar al paciente. No existe una única crema. No hagan caso a esa visita médica que dice a los visitadores, los quiero mucho, pero no existe la mejor de todas las cremas. Existe la crema ideal en el momento ideal para el paciente. Que tengan factores oclusivos, emolientes, humectantes y las cremas recientes que modifican la respuesta inmune sin tener tratamiento, que son los emolientes plus. Ustedes van a ver que la mayoría de cremas mezclan ceramidas con hialuronato de sodio o un poquito de urea, saponinas o flavonoides, y esa es la que nos debe hacer efecto en el paciente y lo más importante, económica para que la puedan utilizar y que el paciente la esté tolerando.
¿Por qué es tan importante y por qué definitivamente no importa el tratamiento sistémico en el que esté el paciente, nunca se debe suspender el emoliente? Está demostrado que el cuidar la barrera cutánea disminuye el riesgo de la dermatitis atópica en población de riesgo, es decir, en mis hijos como atópico, pues tengo que ponerles más cantidad de crema. El uso diario de los emolientes puede atenuar brotes pequeños, brotes leves, sin necesidad de utilizar corticoides. Podemos, al usar los emolientes todo el tiempo, mantiene la barrera cutánea y disminuye la susceptibilidad al medio, y por eso son pero tan importantes. Sobre la parte de dermatitis atópica leve moderada, hemos tenido varios avances. Recientemente se lanzó los inhibidores de fosfodiesterasa 4, es un antiinflamatorio sin corticoide, sin inhibidores de calcineurina, aprobado para niños mayores de 2 años. Comercialmente todavía no está en Colombia, pero es una buena alternativa. Y cuando usamos los corticoides, pues tenemos que acordarnos en la clasificación de baja, media, alta o muy alta para saber cómo utilizarlos. Siempre preguntan esto y desafortunadamente no se ha podido definir si es 1 o 2 veces al día. En mi opinión, siempre recomiendo 1 vez al día, máximo 15 días continuos, y siempre les explico la terapia de mantenimiento de 2 veces por semana. ¿Esto para qué? Para que los brotes duren menos tiempo y haya más espacio entre los brotes, porque ustedes, yo creo que lo han visto, que recomiendan el antiinflamatorio, el paciente a los 3, 4 días lo suspende porque ya se controló el brote y una semana después otra vez recayeron. Eso es, la terapia de mantenimiento nos ha ayudado a que podamos usarlos por largo plazo, logrando los dos objetivos: menos tiempo de brote y más espacio entre cada brote. Importante recordar, no se recomienda el uso de betametasona en menores de 1 año. La desonida y mometasona se puede utilizar desde los 6 meses de edad. Los inhibidores de calcineurina no se deben utilizar en menores de 2 años. Y pues el crisaborol, que se los traigo aquí también, ya se puede utilizar en mayores de 2 años. Cuando tenemos un paciente que está brotado, pero que no tenemos los exámenes o no queremos iniciar tratamientos sistémicos, podemos usar algo que se llaman las compresas húmedas o el wet wrap therapy. Se utiliza mucho. Si tienen dudas de cómo usarlo, en la página de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica está este infográfico de cómo utilizarlo. Nos ayuda muchísimo a controlar un paciente en formas moderadas, severas. El adolescente lo va a pelear porque no es tan agradable, pero cuando ven los beneficios, es una buena herramienta, nos ayuda a sacar rápidamente un paciente de una eritrodermia sin necesidad de darles esteroides sistémicos. Volviendo a nuestras guías, si tienen dudas de cómo utilizar muchos productos o qué productos hay para dermatitis atópica moderada severa, pues aquí ustedes lo ven que está, y aquí tenemos, lo habíamos incluido, pues, qué paraclínicos que utilizar en el tratamiento sistémicos clásicos de metrotexate, acetoprina, ciclosporina, y el uso de dupilumab como única terapia biológica en ese momento aprobada para adultos, actualmente aprobada en Colombia para mayores de 12 años. Porque cuando nos enfrentábamos al paciente adolescente con dermatitis atópica moderada severa, pues definitivamente estaba inconforme, no quería adherirse a ningún tratamiento, tenía alta carga de la enfermedad y pues estas eran las opciones que teníamos, con el agravante que muchas de estas son off-label y que generan muchas dudas. Hay pacientes que leen o pues, les da miedo la ciclosporina o la acetoprina, metrotexate, mofetilmicofenolato. Aquí en Colombia solamente en las fuerzas militares se puede utilizar realmente porque los demás no se autorizan, y lo utilizamos. Realmente Colombia nos permite usar fácilmente ciclosporina y metrotexate, pero pues siempre está esta alerta de off-label. La fototerapia es una herramienta muy importante. Sin embargo, factores que nos limitan el uso. En Bogotá hay varios sitios de cámaras. Sin embargo, en el resto del país, no en todas las ciudades hay unidades de fototerapia. Y algo que impacta mucho es, uno, los copagos. Muchas veces el copago por cada sesión se vuelve más caro que un tratamiento. Y tercero, el desplazamiento. 2, 3 veces por semana, perder 2, 3 horas
la fototerapia dura 15 minutos, pero mientras se factura, mientras uno se cambia, mientras llega al sitio, pues siempre eran muchas horas. Vivimos en una época interesante, lo había mencionado al comienzo, y es porque muchas líneas de investigación se han abierto. Se abrió este gran espacio de terapia biológica y de las pequeñas moléculas. Aquí les traje, pues está varias ya muy lanzadas, muy avanzadas. En Europa ya se aprobó el upadacitinib, sin embargo, en Colombia en el momento solamente tenemos dupilumab como terapia biológica aprobada para pacientes con dermatitis atópica severa o recalcitrante mayores de 12 años, con estas dosis, que pues no sé si ustedes están familiarizados, pero ¿qué es el dupilumab? Les quería explicar. Dupilumab es un antagonista del receptor alfa de interleuquina 4, que lo que me ayuda es a bloquear este paso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fisiopatología, la respuesta inmune? Bueno, inhibe la formación, el paso de las células TH0 o los linfocitos T naive a la respuesta TH2, con el subsiguiente efecto. Disminuye la interleuquina 31, el prurito se controla muy rápido, frena la activación de los eosinófilos y disminuye la producción de las citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, pues se empezó a investigar, se aprobó bastante rápido porque los estudios fueron todos excelentes. Estos son los estudios que empezaron con adultos. Cuando salió el solo 1, solo 2 fue la revolución importante, y ahora pues los Liberty Ad adolescentes y los Liberty Ad pets es lo que hicieron que esté aprobado en Estados Unidos, Europa, FDA, EMA y ahora INVIMA, en FDA y EMA en mayores de 6 años, y aquí en Colombia tenemos ya afortunadamente por lo menos desde mayores de 12 años. Con eventos adversos mínimos como reacciones en el sitio de la inyección, conjuntivitis. Importante recordar que esto es un medicamento de aplicación subcutánea, una o dos dosis de carga y después unas dosis cada 15 días para mantener el tratamiento. Y ahorita les recuerdo las dosis y que les había traído un resumen de cuáles fueron estos estudios pivotales. Este es el adolescentes, donde fue realizado del 2017 al 2018. Si se dan cuenta, eso fue ayer más o menos, donde tomaron un montón de pacientes, un buen número, que al evaluar los objetivos primarios, que fuera una mejoría del 75% a las 16 semanas, a las 4 y a las 16 semanas, y una mejoría importante del prurito para bajar de 4 a 0 o 1 a las 4 y 16 semanas, pues ustedes ven que lo lograron. Estas son las gráficas que están aquí que les traigo, donde vieron que además, como otros objetivos secundarios, disminuir el área de brotes, disminuir los síntomas, disminuir la calidad de vida, se lograron a las 4 de las 16 semanas, todos con P clínicamente significativas y con un perfil de seguridad importante que lo evaluaron en la siguiente diapositiva a las 52 semanas. Estos otros objetivos secundarios que se los mencioné en las gráficas, pues también se vio que mejoraba importante, y con una cosa importante de eventos adversos, un perfil de seguridad muy envidiable en cuanto a conjuntivitis como efecto adverso y reacción en el sitio operatorio. Algo de infección viral inicial, pero sin embargo a largo plazo se vio que se controlaba. Estos dos efectos adversos mínimos pues nos dieron un perfil que yo me siento como dermatólogo pediatra, creo que me siento bastante cómodo. Sin embargo, con estas 16 semanas era muy poquito para hablarlo. Continuaron la fase abierta a 52 semanas y lo que se vio fue lo mismo. No importa las dosis, el efecto se mantenía, sobre todo fase abierta, el efecto una vez se controlaba el prurito, el ISIS se mantenía, y los efectos adversos seguían siendo nasofaringitis, conjuntivitis, y aquí característicamente se vio que al final disminución de las infecciones de la piel. Tiene sentido. Si la piel está íntegra, la barrera cutánea está íntegra, no se inflama tanto, hay más péptidos antimicrobianos y está más protegido.
Estas son las gráficas que lo sustentan, con todos los objetivos secundarios, mejoría del ISI, disminución del prurito. Así que después de analizarlos, vieron que definitivamente cuando tenemos un paciente con dermatitis atópica moderada o severa, ya está aprobado y es el único tratamiento sistémico aprobado, debemos ser las siguientes dosis. Un paciente de menos de 60 kilos, 400 miligramos de dosis de carga y 200 miligramos cada 2 semanas. Y si pesa más de 60 kilos, es la misma dosis del adulto, 600 miligramos de dosis de carga y 300 miligramos cada 15 días. Importante. Nuestra experiencia que hemos tenido con los pacientes con dermatitis atópica moderada o severa y que le hemos iniciado dupilumab, importante, no suspender el tratamiento que ya está de un momento a otro, sino irlo haciendo poco a poco para que tengan espacio suficiente a que empiece a actuar. Siempre continuar los emolientes y en casos de brotes pequeños, usar corticoides tópicos. Antes de decir, este medicamento no me funcionó, pensemos en otro tratamiento, considerar los respondedores lentos, esperar por lo menos 2 meses. Normalmente hablamos hasta 4 meses de esperar. Los eventos adversos que hemos tenido, muy pocos casos de conjuntivitis, pero sí hemos visto muchos casos de cara roja. Esto parece ser exacerbado por malacesia furfur. Importante, no requiere exámenes de monitoreo ni más esteroides. Antes de quitarlo, usarlo mínimo 1 año. Aquí vienen las preguntas del millón a futuro y es la seguridad, cuánto tiempo, qué pasa con el sistema inmune. Pues los estudios todavía no nos han dicho en 5 o 10 años por cuánto tiempo debemos darlo, pero sí utilizarlo mínimo 1 año en el paciente atópico moderado o severo. Y se extrapoló la recomendación de las vacunas que se hace en los otros biológicos de suspender el tratamiento, esperar 2 semanas, vacunar al paciente y después de 4 semanas reiniciarlo. Esto aplica en los pacientes menores de 10 años. Ahora con los pacientes de más de 12 años que se van a vacunar para el COVID, lo que se ha visto es que no hay que suspender el tratamiento, sino que se continúa y el efecto que se ha visto es que la respuesta inmune a la vacuna para el COVID es un poco más lenta en los pacientes que están recibiendo este medicamento. Cerrándoles, cuando tengan un paciente con dermatitis atópica moderada severa, esta gráfica a mí me encanta, esta tabla fue del 2018, tienen las modificaciones que ahorita les presento, y es un paciente eritrodérmico, consideren la ciclosporina, actúa rápidamente, monitorea en función renal y tensión arterial, un paciente con de eczemas crónicos, mucha liquenificación, consideren el metrotexate, útil para utilizarlo a largo plazo. La zatioprina, en mi opinión, pues siempre uno tiene el riesgo, por lo que aquí no se puede medir la tiopurilmetiltransferasa para adaptar la dosis. Por favor, no usen los corticoides para mantenimiento. Los utilizamos, si acaso, 1 vez al año para sacar al paciente de una eritrodermia. Ustedes saben que aquí los pacientes consultan en distintas instituciones y por eso muchas veces el paciente, uno no tiene la intención, pero cuando consultan a 10 dermatólogos y en fase aguda, pues probablemente son 10 dosis de esteroides. Si consultan a 10 pediatras, pues puede ocurrir lo mismo. Entonces terminamos viendo Cushing, osteoporosis, cataratas en el paciente porque ha recibido múltiples manejos. Y la otra cosa que aquí ocurre mucho, la autoformulación y la venta sin restricción de los esteroides. Y por último, pues el dupilumab, que en ese momento no había data del 2018, en este momento, como les decía, está aprobado por FDA, EMA e INVIMA solo para mayores de 12 a 18 años, con las dosis que les mencionaba antes. Esta dosis de 15-30 kilogramos es por lo que en pacientes de 6 a 12 años ya está aprobado y pues en casos donde no nos ha respondido a nada, hemos conseguido que nos lo aprueben para casos muy puntuales. Cerrando entonces, dermatitis atópica en niños y adolescentes presenta mayor extensión, síntomas y comorbilidades tipo 2 asociado con ansiedad, depresión, ideas suicidas y deterioro de la calidad de vida. Importantísimo en su consulta, establezcan la severidad a través de la clinimetría. Si son pacientes que se deben manejar en conjunto, hay una importante limitación de las opciones terapéuticas. Como ustedes vieron, la mayoría son off-label. Aquí tenemos que trabajar muchísimo en educación, redes sociales para mejorar adherencia, autoestima e independencia. Y como nuevos tratamientos, pues tenemos la aprobación del dupilumab en pacientes
de 12 a 18 años en Colombia. Cerrando entonces, no se les olvide, dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria, crónica, recurrente de la piel con múltiples comorbilidades asociado a prurito, un triángulo de prurito, disfunción de la barrera cutánea y un sistema inmune más activo. Importantísimo establecer el diagnóstico clínico, clinimetría para hacer el escalonamiento de los tratamientos según cada caso. Y muy importante, trabajo en equipo, pediatra, dermatólogo, alergólogo, otorrino, psiquiatra, psicólogo, según cada caso. Y pues, si tenemos dudas, consultemos, no estamos solos y podemos trabajar aquí todos. Así que, muchísimas gracias, espero no aburrirlos, no haberme extendido mucho, para que tengamos tiempo de preguntas. Ata. Muchas gracias, doctor Mauricio, por su intervención. Excelente resumen de lo que es la dermatitis atópica y con puntos muy claves. Los invito nuevamente a poner sus preguntas en el chat y aquí vamos a comenzar con una pregunta y es, si bien la dermatitis atópica en niños tiende a desaparecer a medida que crecen, como lo vemos en la marcha atópica, ¿por qué usar una terapia sistémica en estos niños o en los adolescentes o una terapia biológica? Muy buena pregunta, Cata, y es, si bien es cierto, mejora muchísimo en la adolescencia, podemos volver a tener brotes importantes en la vida de adulto. Y el adolescente, hablamos que entre un 20 y un 30% de los pacientes atópicos van a tener formas severas. Por eso es tan importante tratarlos. Perfecto, doctor. Tengo aquí otro y es, al usar dupilumab en esta población menor de 18 años, ¿cuál es el riesgo de infecciones? Hemos visto con otros biológicos que se usan en artritis reumatoidea o otras enfermedades inmunológicas, se puede presentar sobreinfecciones. ¿Qué pasa con dupilumab? Súper bueno. El dupilumab es, si vieron, inhibe un pedazo de la respuesta inmune, por eso se habla de un inmunomodulador, es un bloqueo muy específico que no inmunosuprime al paciente. Entonces, el riesgo de tuberculosis, el riesgo de infecciones micóticas, bacterianas severas que podemos ver en otros biológicos no ocurre con este medicamento. Hay una pregunta muy importante y usted la mencionaba al inicio, doctor, y es el tema de la microbiota. Entonces, dentro de los tratamientos están los emolientes y de acuerdo a la severidad tenemos diferentes opciones terapéuticas. ¿Qué papel juegan los probióticos en una enfermedad como la dermatitis atópica? Yo, digamos que cuando estamos haciendo las guías lo analizamos muchísimo y desafortunadamente la evidencia no es suficiente. Hace poco salió un metaanálisis que lo estábamos revisando y, a ver, podría funcionar muy bien, pero hay que tener cuidado qué probióticos formulamos. No todos tienen la misma cantidad y por lo tanto no todos van a funcionar. Tengo una colega que le ha ido muy bien en pacientes que no pueden usar otros tratamientos para ayudarlas a regular. Yo en mi experiencia con el microbioma veo que es importantísimo regular la parte inflamatoria externa de la piel para que lo podamos mantener. Perfecto, doctor. Y bueno, creo que una pregunta que nos ha pasado en la mayoría de las intervenciones y es, ¿cómo tratar a estos pacientes con dermatitis atópica en tiempos de COVID? El COVID nos ha cambiado muchos abordajes y muchas cosas. Y aquí extiendo una segunda pregunta y es, en su experiencia durante el tiempo de COVID, ¿han empeorado estas dermatitis atópicas? Tristemente sí, empeoraron mucho porque al comienzo creo que a todos nos dio miedo, tanto médicos como pacientes, entonces muchos suspendieron los tratamientos y eso hizo que empeoraran las dermatitis atópicas y además se sumaba el estrés, la ansiedad, toda esta situación que estábamos viviendo. Tuvimos que hospitalizar muchos pacientes. En este momento, digamos que el cambio ha sido que la opción de telemedicina ha abierto una posibilidad para que el paciente pueda consultar mucho más rápido. En el esquema de tratamiento no hemos tenido tantas modificaciones, simplemente explicar muy bien los riesgos que existen, pero pues en esta época lo debemos tratar igualito. Importante es estimular a que consulten y el paciente que está en formas severas, que está en tratamientos, cuidarlo, estimularlo y explicarle para que no suspendan los tratamientos.
Perfecto, doctor. Yo quisiera preguntarle a usted en su experiencia que hablaba del uso de dupilumab, el impacto que esto ha tenido en los pacientes, y usted hablaba al inicio de su charla sobre que la dermatitis atópica no solamente afecta a los pacientes como tal, sino también a los cuidadores. Pues la verdad que la experiencia con dupilumab ha sido maravillosa. Mis pacientes, lo primero las primeras semanas, muy rápido, se les quita el prurito, se les baja montones y empiezan a dormir mejor, están más tranquilos, están más contentos y empiezan a notar que además ya las cremas que antes le picaban las toleran mejor, entonces empiezan a tener mayor adherencia a los humectantes. Algo que a ellos les pasa mucho es que les da miedo ponerse cosas, ponerse distintos tratamientos porque han tenido la experiencia del prurito. Eh, con el paso del tiempo, pues están satisfechos. Yo, incluso niños, lo que mencionaba antes, tengo dos pacientes de 6 años que no les importa la inyección porque han visto la diferencia en disminución del prurito, mejoría de las lesiones sin poder dormir. Doctor, tenemos acá una pregunta por el live y es, ¿con qué criterios podemos remitir al niño para utilizar biológico? Nos pregunta la doctora Lina Pinzón. Claro, doctora Pinzón, un paciente que no mejore con los tratamientos tópicos, que tenga varias alteraciones de la calidad de vida, que no esté durmiendo bien, que tenga un prurito importante, un compromiso de más del 10% de la superficie corporal, yo te recomiendo que acompañe el tratamiento con un dermatólogo. Eh, ahí es normalmente, para el uso del biológico, dermatitis tiene que ser una dermatitis atópica moderada, severa. Es un medicamento que es costoso. Entonces, pues, farmacoeconomía es bien importante. Pero si no está mejorando, si no hay respuesta a los otros tratamientos y hay adherencia a la humectación, hay adherencia a los tratamientos tópicos, yo ahí te sugiero que lo remitas para poder iniciar el tratamiento biológico. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de live. La doctora Caterine Niño dice, ¿es necesario interconsultar al alergólogo o directamente al dermatólogo teniendo en cuenta el sistema de salud y las demoras de las autorizaciones de la EPS? Sí, es súper buena la pregunta y a ver, nosotros como dermatólogos somos los especialistas en piel. La línea debería ser, en un paciente con dermatitis atópica, únicamente debería ser del pediatra al dermatólogo. Si vemos que el paciente tiene, además de la dermatitis, una rinitis bien importante, una asma, broncoespasmos o alergias alimentarias dadas por distensión abdominal, deposiciones sanguinolentas, pide las remisiones al mismo tiempo, a alergología y a dermatología. Eh, nosotros trabajamos mucho en equipo cuando no es solo la dermatitis atópica el problema, sino hay las otras comorbilidades. Perfecto, doctor. Bueno, hemos llegado al final en aras del tiempo del cumplimiento. Creo que para cerrar, doctor, no sé, 3 tips para los pediatras que nos acompañan el día de hoy para tener en cuenta cuando en su consulta están ante un paciente con dermatitis atópica. Claro que sí. Conozcan las cremas, tengan en su mente más de 10 cremas para ofrecerle al paciente para la humectación diaria. El cuidado de la barrera cutánea es súper importante. Conozcan las moléculas, familiarícense con la clinimetría para que ustedes vean el paciente y digan, dermatitis atópica moderada, remitamos. ¿Qué más tips? Un paciente con dermatitis atópica que empieza antes de los 6 meses de edad, que tiene uno o dos papás atópicos, que tiene otras comorbilidades de enfermedades TH2, que viven en ciudades grandes con contaminación, mejor armen equipo y tratarlo siempre en conjunto con el dermatólogo y con el alergólogo, según el caso. Recuerden las moléculas. Yo creo que aquí es clave siempre recordar dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria crónica recurrente de la piel, caracterizada de piel seca y prurito. Y tratemos de evitar mucho el término de alergia para que no se genere como mala interpretación en los papás. No sé.
Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por su excelente intervención, por todos esos tips que nos da, por todo este resumen que nos dio tan interesante, pues teniendo en cuenta que estamos en la semana del Día Mundial de la Dermatitis Atópica, que fue el día de ayer, así que creo que esta charla muy al lugar. Y bueno, a todos los médicos que nos acompañaron hoy les agradecemos la apertura en estos canales virtuales para así nosotros poder dar continuidad a los proyectos de educación médica continua. Esperamos poder seguir contando con ustedes en nuestras próximas charlas virtuales, ya que como saben vamos a tener unas charlas seguidas, vamos a tener temas abordados también, como nos contaba el doctor Mauricio Torres, que también hay un impacto emocional, vamos a tener a un psiquiatra infantil que nos va a acompañar, quien ha tratado temas sobre cómo impacta emocionalmente esta dermatitis atópica en los adolescentes, así que los esperamos y muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego.